después de hacer, Bueno, vamos. después de Ya hacer una tenemos a gran Ricardo, exposición, al senador Ricardo de los Santos. Muy bien. después de hacer una gran exposición en el Senado con Sí. el tema del planteamiento que dejó sobre la mesa el presidente de la República el pasado sábado de modificar la ley 112.00. Bienvenido, Pero Ricardo. lo más importante, don Ricardo, senador, buenas tardes, un abrazo, es lo que usted explicó de que no es solamente esa ley, las implicaciones, las derivaciones, las otras leyes que confluyen con esa, que es lo importante también. Adelante, senador, y gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Buenas tardes, doña Consuelo, Pedro, Aníbal, Ángel, César y Virgilio. De igual manera, buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Tal y como usted expresa, doña Consuelo, cuando yo escucho hablar de lo que es la modificación de la ley 112, le digo que también estoy de acuerdo con la modificación de la misma. Pero en el tema de los combustibles, no solo la ley 112 tiene que ver con lo mismo. No, que la ley 112 nace tal y como yo le expresé en el año 2000, y en esa ley lo que establece para los impuestos de los combustibles es precisamente 18 pesos por galón para la gasolina premium, 15 pesos para la gasolina regular y 6 pesos con 30 centavos para los dos tipos de diésel, premium y regular. Ahora bien, en el año 2005, a la entrada del DR Casta, el gobierno tiene que buscar ingresos y ahí se crea la ley, una reforma tributaria, que es la ley 557-05. En esa ley se establece un nuevo impuesto para los combustibles y estamos hablando de un 13% sobre el ad valorem. Pero no se queda ahí. Un año después, en el año 2006, se crea la ley 495-06 y ahí lo que se establece en la 557, específicamente en el artículo 23 de ese 13%, entonces en el artículo 30 de la 495-06 se establece que en vez de ser un 13% se aumenta a un 16% sobre el ad valorem. Pero también esa misma ley en el artículo 31 crea un nuevo impuesto para los combustibles, que estamos hablando de 5 pesos para la gasolina y 3 pesos para el diésel. Pero más adelante, en el año 2012, se crea una nueva ley, la 253-12, y ahí se establece un nuevo impuesto para los combustibles de 2 pesos por galón. Los famosos 2 pesos de que hablamos para lo que es la sustitución del parque vehicular. De esos 2 pesos, el 75% serían utilizados para el mantenimiento vial y el 25%, 50 centavos, para lo que es la renovación del parque vehicular, tanto público como de pasajeros. Al día de hoy no sabemos dónde están esos recursos, pero bueno, hay una comisión de senadores en la que yo formo parte, el compañero Antonio Marte y otros senadores, donde estamos haciendo las indagaciones para ver qué se ha hecho con esos recursos. Entonces, todas estas leyes han tenido que ver con lo que son los nuevos impuestos a los combustibles, lo que significa que no solo la ley 112 es la que tenemos que preocuparnos por modificar, sino todas esas leyes que han tenido que ver con los combustibles. Ahora bien, aparte de las leyes, también tenemos el reglamento que se emitió sobre el decreto, el 307-01, para determinar en ese reglamento lo que es el precio de paridad de importación, el PPI. Entonces, ese impuesto tiene una fórmula con 7 elementos. Entonces, todos esos elementos, yo soy de lo que entiende que tenemos que verlo, y que todo el que participa en lo que tiene que ver con el tema de los combustibles, bueno, pues que nos sentemos en una mesa y que veamos con detalle esa fórmula, porque hay un elemento de ellos que nosotros se nos hace difícil. Tú te has cansado de buscar la explicación. Claro, y entiendo que lo que debemos buscar la forma de transparentar todo el sistema. Me explico. La fórmula establece claramente que el PPI, precio de paridad de importación, es igual al FOB. Cuando hablamos de FOB, estamos hablando de productos puestos en un barco. Claro. Fleet on board. Perfecto. Entonces, ahí también usted lo aplica más FT, el flete marítimo. Entonces, vamos a sentarnos a ver con ese flete marítimo si podemos hacer algún tipo de reajuste. Claro. Entonces, después que tenemos el flete marítimo, entra el SM, el seguro marítimo. Vamos a sentarnos con la empresa aseguradora a ver si podemos hacer un reajuste ahí también. Después que tenemos ya el flete marítimo, entonces entra el CB,
lo que es el costo, el comisión bancaria. Vamos a ver qué se puede hacer también en la comisión bancaria, porque la preocupación de todo es el alto costo de los combustibles y todos sabemos que es una preocupación nacional. Entonces, ya salimos del costo bancario, ahí entramos a OC. ¿De qué estamos hablando? Otro costo. Vamos a determinar qué representa también ese era los otros costos, senador, y disculpe, eso es lo que decía el ingeniero Ramón Alburquerque, que eso eran otros montos que se le cargaron en base a reglamentos. Eso no tiene explicación. Bueno, eso no hay explicación. Lo que quiero decir es que esto... Pero, mi pregunta, disculpe, senador, ¿eso está en una ley o un reglamento? Es un reglamento. Oiga eso. Entonces, cuando llegamos al otro costo, al OC, entonces ahí pasamos al CMT. Dios mío. Comisión para mantenimiento de la terminal. Dios Se explica, mío. pero también debemos buscar qué representa eso y qué ajustes pudiéramos hacer. Y por último, en la fórmula tenemos el GAR, gasto por administración de la ley. Entonces, todos estos elementos nosotros tenemos que analizarlos, revisarlos, y por eso a nosotros nos preocupa cuando se habla de la modificación de la ley 112, porque si lo que se estuviera aplicando es lo que establece precisamente la ley 112, aquí por décadas, por años, no pudiéramos estar pagando los precios que se están pagando por los combustibles. Entonces, felicitamos desde aquí la iniciativa y la preocupación Ricardo, del presidente de la República de que se revise el tema de los combustibles. Ricardo, ¿y cómo estructurar una ley que recoja todos esos intuertos? Es posible, es posible hacerlo. Sí, porque no luce fácil por lo que tú estás explicando. Es posible porque una ley deroga a otra, eso no sería problema. Ahora, Ricardo, tú has estado muy claro y que por suerte, por fin, han escuchado tu explicación de esto. Doña Consuelo, yo y Pedro conocemos desde que tú llegaste a la Cámara de Diputados, vienes refiriendo con propiedad esta situación, que nadie la entendía. Esperemos que ahora la entiendan. Ahora, hay otros aspectos del combustible que nosotros tenemos que desmontar. A ver si tú has pensado en ellos. Por ejemplo, tenemos más de 40,000 millones de pesos de combustible exonerado, que se le distribuye a cementeras, a empresas de construcción, a mineras, a empresas inclusive generadoras que están cerradas, que no están operando. Entonces, esas empresas, y yo lo he visto con los ojos estos ojos que se va a comer la tierra. Yo estaba en Santiago en una bomba y fui a saludar al dueño de la bomba, de la estación de combustible, y estaba saliendo unos amigos de ahí. Me dice, ¿sabe qué buscaban estos aquí? Vinieron a ofrecerme combustible, 30 pesos más barato. Entonces, ¿por qué 30 pesos más barato? Porque ese es el combustible, esa es la mafia del combustible exonerado. ¿Cómo romper, reducir ese gasto tributario, que en este momento son más de 40,000? Oigan bien, señores, el número, más de 40,000 millones de pesos. ¿Cómo romper eso, Ricardo? Sí, gracias, patrón. Yo soy de lo que entiende que se debe ser justo y que debemos ser todo medido con la misma vara. Pero para completar la explicación que tenemos de los combustibles, todavía nos queda por aclarar lo que es la resolución 233-2020, que es la última que se emite, donde esa establece lo que son los márgenes de ganancia de los distribución, comercialización, detalle y transporte del combustible. Creo que son de las cosas que también nosotros tenemos que revisar. Vamos a tener que ir a la NASA para discutir Dios esta forma. mío. Porque nosotros tenemos diciendo que no es fácil, ¿no? Que ser honesto, ser responsable, y nosotros siempre hemos dicho que en el tema del transporte del combustible es el más caro del país, y que nosotros entendemos que se debe hacer una revisión del transporte y de los márgenes, porque el detallista es cierto que tiene un costo de producción, pero las grandes marcas nosotros entendemos que se puede hacer. Oigan esto, doña Consuelo, Pedro, Aníbal. Se pudiera hacer. Oigan esto que está diciendo Ricardo para que lo entiendan. Se pudiera hacer. Si usted compra un camión de combustible de 30,000 galones. Ok, señores, perdona Ángel, perdone, senador. Aprenda su micrófono, doña, está apagado. Eso era lo que esperábamos. Ahora. Al señor Bichara ya había venido otro apoyo, aunque no se estaba postulando, de Reinaldo Pared. Y bueno, vamos a ver por dónde sigue todo esto hasta el domingo. Vamos a seguir con el senador Ricardo de los Santos. Me avisan cuando yo pueda hacerle una pregunta, porque don Antonio Marte anunció que van a subir el pasaje. Pero vamos a hablar de eso en un momentico, doña. Dentro de un momentito, porque eso nos afecta a todos. Ricardo explicaba el otro reglamento respecto del transporte
de combustible y de los márgenes de ganancia para los distribuidores. Perfecto. Adelante, don Ricardo. Sí, gracias, doña Consuelo. Después de ver todas estas leyes que tienen que ver con el tema de los combustibles, estamos demostrando claramente que no solo es la ley 112, nosotros también hablamos de lo que es la resolución 233-2020, que es la última que tenemos, que establece los márgenes por la comercialización, distribución, detalle y transporte. Nosotros queremos dejar claro ante el país que estamos cónsonos, estamos totalmente de acuerdo con el presidente de la República de que debe revisar la ley, pero que en esa revisión solamente no se modifique la ley 112, sino que todos esos artículos de esas leyes que tienen que ver con los combustibles, porque también se han observado para que podamos tener una ley, que una sola ley... Que todos los impuestos estén recogidos en una sola ley para que sea transparente. Y sobre todo que tenga los niveles de transparencia a los que aspiramos todos los ciudadanos y ciudadanas. Y qué bueno que tenemos un presidente que le ha demostrado a este país que quiere ser transparente, que quiere que la administración pública se maneje con el nivel de transparencia lo más cerca de la verdad posible, y nosotros apoyamos en toda su parte lo que tiene que ver con lo que es la ejecutura del presidente de la República y el llamado que ha hecho para que dicha ley sea modificada. Qué bueno, lo senador. Lo que decía Ángel, estamos totalmente de acuerdo con que esas grandes exenciones nosotros deben ser revisadas también, porque no es una competencia desleal donde tú y yo nos dedicamos quizá al mismo ejercicio, a la misma función, al mismo oficio, y tú tengas una facilidad que no la tengo yo. Es decir, pero nosotros entendemos la están vendiendo. que entendemos que debe haber igualdad para todos. Por eso ustedes ven las grandes dificultades que ha tenido nuestro país por muchos acuerdos que se han hecho anteriormente y que hoy estamos pagando las consecuencias. Cuando tenemos aquí, escuchaste hablar de peaje sombra, ustedes vieron la reacción y la preocupación del presidente. ¿Y por qué los anteriores presidentes no se habían preocupado por un tema tan preocupante como ese? Señores, ¿cuánto pagamos todos los 6 años? veces ya pagamos. Eso no es Bueno, que posible. para llegar a su provincia, Doña Consuelo, por ahí también. Doña Consuelo. Eso que están recibiendo el subsidio que Ángel ha señalado, los empresarios que recogen esta y la revenden, sí, algunos la esa revenden. es la mafia, doña, es una mafia. Así es. Una mafia, Llámalo una por su mafia que nombre. hay con los combustibles. 40,000 millones. Al que le dan 1 millón de galones para que lo venda, Es un escándalo. se mete en los bolsillos 30 a que millones de haya pesos. cambios Wow. en ese sentido. Es un escándalo. Adelante, Ricardo. Sí, y gracias. Él le decía a doña Consuelo, exactamente nosotros estamos de acuerdo con que eso sea revisado. Ese tema a nosotros, los transportistas, que en un momento tuvimos combustible subsidiado. ¿Se lo quitaron? ¿A ustedes sí se lo quitaron? A nosotros se nos retiró, se nos quitó el subsidio, a otros Exacto. sectores no se le ha quitado. Nosotros aspiramos a que todos seamos medidos con la misma vara, que de una forma u otra todos podamos recibir el mismo tratamiento. A eso es que aspiramos, y qué bueno que tenemos un presidente como Luis Abinader. Pero me preocupa, y escúchame, don Ricardo, escúchame, que don Antonio Marte dijo que le van a subir 25 pesos el pasaje. Con esta crisis, que le suban el pasaje a la gente, ¿qué se puede hacer? No sé. No creo que sea lo más oportuno. Juan Marte le respondió hoy de mala manera. Adelante, Ricardo. En el caso de nosotros, ustedes saben que nosotros lo que manejamos es el transporte de carga. Y Sí, que en Fenatrado había una cultura de que nos reuníamos en consejo y se determinaba tal porcentaje en aumento de la carga cuando daban esos casos. Ahora nosotros hemos cambiado esa modalidad y lo que hacemos es que le autorizamos a todos los dirigentes de los sindicatos nuestros a que se reúnan con sus clientes y que se pongan de acuerdo, que se sienten en una mesa de trabajo, cada uno presenta su costo de operaciones, cada uno presenta su realidad y de ahí se sale con un acuerdo Don donde... Ricardo, ustedes son uno de los sectores que más duro le han dado los empresarios que utilizan sus servicios, diciendo que ustedes son unos abusadores, que la carga aquí es más cara que en todas partes del mundo. Ustedes han sufrido muchísimos ataques también. Sí, así es, doña Consuelo, pero gracias a Dios en los últimos tiempos eso ha ido cambiando porque le hemos ido demostrando que ellos han estado equivocados en cuanto a nosotros. Okay. Y nosotros hemos demostrado al país de que nosotros somos una institución de servicio y que
somos los que de una forma u otra hemos podido establecer el equilibrio al que toda sociedad aspira. Yo le aseguro a todo el pueblo dominicano que si nosotros no existiéramos como Fenatrado, el tema de la carga en nuestro país fuera otro. Y gracias a Dios, nosotros hemos tenido la capacidad de sentarnos con el empresariado en una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, y hoy la realidad prácticamente es otra, donde nosotros todo lo que hacemos es en la mesa de negociación, una mesa de trabajo establecida con el empresariado, y hoy no se ve una imposición de parte nuestra y de igual manera de ellos hacia nosotros. Ricardo, saludos, directo amigo y hermano. Siempre es un placer conversar contigo. Mira, Ricardo, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia para el sector que tú representas de manera muy especial, para esos transportistas, dueños de unidades, no a los que tienen 10 volquetas, 15 volquetas, que son ya empresarios y pueden tener un fondo, no, para los dueños de unidades. Microempresarios, dueños de 1 y 2 camiones. Exacto, como Ángel Acosta, por ejemplo. Así es. Sí, gracias Pedro, el honor es nuestro y para mí siempre será un placer poder estar con ustedes aquí. Tiene como 5. Déjame decirte que gracias a Dios, nosotros en medio de la pandemia hemos logrado sobrevivir y hemos tenido que hacer los ajustes necesarios para el mismo. Nosotros podemos decir, con datos específicos, de que antes de la pandemia, solamente por Multimodal Caucedo, nosotros movíamos al día entre 750, 800, 850 contenedores. Wow. En un determinado momento de la pandemia, nos vimos moviendo exactamente 300, 350. Es decir, bajamos a menos de un 50%. Eso se ha ido recuperando y hoy estamos manejando entre 500, 550 contenedores, pero todavía estamos lejos de la normalidad. Pero gracias a Dios hemos podido sobrevivir. Pero ustedes trabajaron en el medio de la pandemia sin detenerse. ¿Tuvo costo en salud? Sí, fíjate, a nosotros, Ángel, qué bueno, nosotros inmediatamente llega la pandemia al país, nosotros hicimos un pronunciamiento público donde decíamos, sabiendo la importancia de lo que es el transporte de carga en el país, nosotros con responsabilidad le anunciamos al país y a nuestros clientes de que no nos íbamos a detener en el servicio que brindábamos. Y ojo, es bueno que el país sepa que por tema de pandemia a nadie se le cobró recargo por el riesgo que estábamos tomando. Perdimos a una gran cantidad de compañeros camioneros que fueron infectados, que hemos perdido en medio de la pandemia, pero nunca, ni hemos suspendido el servicio, ni mucho menos se le dijo a un empresario, mira, por los riesgos que yo estoy tomando, tú tienes que pagarme esto, esto. No, los hemos hecho con responsabilidad, hemos seguido dando el servicio constantemente, nosotros en ningún momento nos hemos detenido. Gracias a Dios que se entendió la importancia del transporte de carga en el país y no hemos tenido restricciones de horario. Eso se entendió porque todo el mundo sabe que aquí nadie produce en su casa lo que consume, sino que aquí todo debe ser transportado y hay un solo sistema de transporte que es en camiones. Pero gracias a Dios hemos logrado sobrevivir. También tenemos que agradecer tanto al gobierno pasado como al actual de que aquellos compañeros nuestros que no estaban laborando, también fueron parte del programa Quédate en Casa y que hasta el día de hoy han estado recibiendo esa facilidad. Ricardo, senador, no podemos irnos de aquí sin tocar un tema que doña Consuelo, que nosotros apoyamos, que doña Consuelo tomó la iniciativa de luchar y nosotros seguimos sus pasos. Es el tema de tu provincia. Tu provincia tiene hoy, sigue siendo el emblema de la minería en la República Dominicana. Y sigue el problema de la ampliación de la posibilidad de extender la vida útil de la explotación en Cotuí y se ha presentado un problema con una provincia vecina por la construcción de una presa de cola. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo va eso? Y si ha mejorado el retorno de los recursos que por ley debe llegar a la provincia Sánchez Ramírez. Sí, ese es un tema muy preocupante para nuestra provincia. La verdad es que nosotros apenas hemos recibido desde el 2013 hasta el 2021 que está la explotación de Barry, de lo que establece la ley 6400 en el artículo 117, de que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% de los beneficios netos corresponde los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. Al día de hoy, nosotros hemos recibido aproximadamente un 8, un 10% de lo que deberíamos haber recibido. Es decir, prácticamente una limosna.
es lo que hemos recibido. En cuanto al tema de la ampliación, el tema que estábamos tratando, que yo escuché que ustedes estuvieron tratando del peaje sombra, en el tema de la minería, ojo con esto, yo soy de lo que entiende también de que el gobierno debe manejarse de una mejor manera. ¿Por qué decimos esto? Hoy Barry tiene una realidad, Barry tiene que ampliarse, pero la ampliación de Barry es que tiene que mover el doble o el triple de la cantidad de toneladas métricas que estuvo procesando por el hecho de que tiene un material de baja ley. Entonces, yo soy de lo que entiende que en la minería el gobierno debe mantener una supervisión constante y que debe haber un reglamento para que se trabaje con una ley promedio. Me explico. La minería, no todo en todo yacimiento, en todas las áreas tú vas a tener la misma concentración. Entonces, es muy bueno, yo hago un contrato, yo vengo, yo agarro donde tengo la mayor ley, donde tengo la mayor cantidad de gramos, en este caso por tonelada, yo lo proceso, yo saco mi capital rápido y después tengo que ampliarme. Ahora mismo la realidad que tenemos en Barry es que ellos tienen que aumentar la capacidad de molienda porque para poder mantener la producción y que sea rentable, si no aumentan la molienda con la baja ley que tienen el material disponible ahora mismo, pues entonces no va a ser sostenible, no va a ser eficiente la empresa, la explotación. Entonces esa ampliación es una necesidad. Tenemos unos sulfuros que no lo descubrió Barry, pero que sí están descubiertos. Tenemos unos sulfuros descubiertos a cielo abierto que lo que más le conviene a toda la comunidad es que se sigan explotando. Ahora bien, sería bueno que el gobierno, a partir del momento que se tome control de eso, para que nos manejemos con un proyecto, un propósito de lo que es la explotación, para garantizar la sostenibilidad en el tiempo y que la explotación se haga de la mejor forma posible. Es decir, es una realidad que tenemos, nosotros hemos sido golpeados como provincia y debo decir algo con responsabilidad. No es Barry Gold quien no le ha pagado a la provincia. Ha sido desde el Ejecutivo, que el gobierno pasado entendía que los sancherramirenses solamente teníamos que disfrutar de lo que es el pasivo ambiental. Pero qué bueno que tenemos a Luis Abinader y que se ha comprometido con nosotros en esta calidad de senador de que las condiciones para la provincia de Sánchez Ramírez van a mejorar a través de la explotación minera. Senador, yo le tengo una pregunta. Ahorita cuando hablábamos de todas estas reglamentaciones, leyes que regulan los combustibles, mi pregunta es, luego del anuncio del presidente y ahora con su intervención en este programa, ¿tenemos una fecha aproximada de cuándo usted entiende que se puede juntar todos los factores, los senadores, lo que tiene que ver con la comisión de combustible que está en el Senado? ¿Cuándo se van a juntar todos los actores para empezar a revisar todos esos factores que intervienen en el precio de los combustibles? Sí, el presidente Abinader nos ha demostrado a nosotros que es un presidente de acción. Ustedes pueden estar seguros que en los próximos días él estará convocando a una comisión para elaborar un proyecto y someterlo pero ya un proyecto que esté consensuado y que esté trabajado entre las partes, porque la preocupación del presidente es la preocupación de todos y cada uno de los ciudadanos, que los combustibles, nada más entendemos que estamos pagando un precio muy caro, el más caro pudiéramos decir del área. Entonces nosotros, basados en realidades, entendemos que en un tiempo relativamente corto, un tiempo prudente, nosotros nos estaremos sentando para lo que es la revisión y la elaboración de una ley que agarre todas estas leyes, todos estos artículos de estas leyes que intervienen con los combustibles para que haya un solo marco regulador de lo mismo. Finalmente, claro. Si doña Consuelo no tiene algo más, Ricardo. Pedro quería hacerle una pregunta, Pedro. Tú querías, don Ricardo, querías preguntarle ya le hizo la pregunta. No, él me respondió. Finalmente, doña Consuelo, si usted no tiene otra pregunta, preguntarle a Ricardo cómo va la vacunación. Recibo unos comunitarios que tienen que ver con la Barry Gold, porque estamos muy preocupados con que quieren hacer en esa expansión una presa de cola donde van a tirar todos los químicos del sulfuro, porque es que son los sulfuros que ellos están explotando. Y lo van a tirar encima de un río. Claro. El río que es también afluente del río Sama, que nos trae el agua aquí a la capital. Y nosotros estamos parados en dos patas con eso. Sí. Por fin quieren envenenar a los capitaleños.
Así que no envenenen. Sí, gracias, doña Consuelo. Nosotros entendemos que definitivamente, como expresábamos, de que tiene que aumentarse significativamente la molienda. Eso significa que vamos a tener un mayor volumen de cola y que hay que construir una presa de cola. Pero que no lo que hicieron en Cotuí, que la tiraron arriba con mayor del río capacidad. Yagal. Por no hacer ellos la presa de cola, tienen que perforar, hacer el hoyo, vamos a llamarlo así. Ellos cogieron un río y jondían ahí todos los químicos del sulfuro, porque son los sulfuros los que se están explotando. Que es veneno. Los sulfuros del oro. Y eso es terrible. Claro. Así es. Y como usted dice, doña Consuelo, nosotros tenemos unos sulfuros descubiertos ahí, que yo soy de lo que entiende que debe continuar, debe darse la explotación ahora, buscando la manera, la forma de que se establezca una presa de cola donde vayan esos desechos sólidos, ya después de haber... Que no constituye un peligro para nadie. Que no constituye un peligro para nadie, pero nosotros con esos sulfuros descubiertos, dejarlo así... No, es un pasivo ambiental mortal. Es un pasivo ambiental porque... ¿Qué características tienen los sulfuros? Los sulfuros, inmediatamente el agua que cae, el agua que llueve, y hace contacto con los sulfuros y el oxígeno, en fracciones de segundos se constituye un agua ácida con pH de 1 por debajo de 2. Anhídrido carbónico, va para allá arriba. Exacto. Es decir que... Y cuando llueva esa lluvia ácida que acabó con los bosques en Alemania. Entonces ya es un daño que lo tenemos. Nosotros entendemos. Se acabaron los bosques se acabaron porque le caía esa mezcla, el agua y el oxígeno. Pero ahí hay un pasivo ambiental que hay que resolver. Sí, por eso nosotros siempre hemos dicho y hemos explicado claramente, y así lo entendemos, de que ya tenemos el sulfuro descubierto, lo mejor es sacar los beneficios que ellos nos prestan y que se lleve a cabo paralelamente un plan de cierre con cierta responsabilidad para que al final nosotros logremos traer esa riqueza, pero que además se lleve con ello el menor daño posible. Brevemente, Ricardo, finalmente, ¿se está vacunando en Cotuí? La verdad, don Ricardo, que usted es un príncipe, usted cambió la cara de Penatral. Muchas gracias, doña Consuelo. Usted le cambió la cara. Hay piña allá. Y es una gran reserva en el Senado, ¿eh? Sí. Señor. Una gran reserva en el Senado. Muchas gracias. Lo que dice Virgilio, que si hay piña, yo le digo que nosotros tenemos, y así se ha denominado, el municipio de Cebicos como la capital de la piña. Exacto, aunque parece que Monteplata quiere quitarle el protagonismo. Eso es lo que iba a decir. Están vacunando en Cotuí finalmente. Sí, gracias. Ya hay varios centros habilitados de vacunación. Al día del domingo, miércoles, ya nosotros teníamos aproximadamente unos 5,000 ciudadanos y ciudadanas vacunados. El programa de vacunación va progresivamente, muy organizado, muy ordenado y muy satisfactoriamente, sí respetando el protocolo y la metodología que ha implementado el gobierno. Doña Consuelo, despidamos a Ricardo. Don Ricardo, yo le doy un aplauso, usted lo sabe. Yo también. Gracias al senador. Muchas gracias. La reserva de este país. Faltó Pedro. No voy a aplaudimos todos, menos Pedro, senador. ¿Sabe Pedro, ¿no te parece a Miguel Vargas Maldonado? Pedro es mi hermano. Don Ricardo. Sí. No, nada. ¿Es físico? No, es un hombre de acción y de paso certero. No, Ay, sí, Miguel. Compañero, vamos a ir a la pausa. Vámonos a ir a la pausa. No voy a decir porque Ángel y yo tenemos un acuerdo y después entonces él me va a golpear. Gracias. Vamos a dejar los chismes en este espacio. Gracias, don Ricardo. Yo lo bendiga.